Hola, mi nombre es Jorge Luis del Castillo Saldaña, soy estudiante de la Ingeniería en Sistemas Automotrices del quinto semestre Grupo A. Hoy les voy a presentar lo que es el tema de interpolación de Newton correspondiente a la materia de métodos numéricos. ¿Qué es este método? Bueno, este método es un método de interpolación polinómica. ¿Qué quiere decir? Que vamos a encontrar un polinomio que interpole ciertas coordenadas que nos ofrezca el ejercicio. Aunque solo existe un único polinomio que interpola una serie de puntos, existen diferentes formas de calcularlo, y esta es una de ellas. Este método es útil para situaciones que requieran un número bajo de puntos para interpolar. A medida que crece el número de puntos, también lo hace el grado de polinomio. Por eso es que es conveniente utilizarlo en un número bajo de puntos para interpolar, porque si no la ecuación sería muy grande y el grado sería muy alto. Si fuese necesario añadir algún punto o nodo a lo que es nuestra función, tan solo habría que calcular este último, dada la relación de recurrencia que existe en nuestra fórmula. ¿Qué vamos a hacer primero en este método? Bueno, primero tenemos que definir lo que es nuestra pendiente. Eso lo vamos a hacer con el método de diferencia de divididas. ¿Cuál es el método de diferencia de divididas? Esta misma fórmula que vemos aquí. El primer paso para hallar lo que es la fórmula de interpolación es definir la pendiente de orden n de manera recursiva. Aquí nos indica que f subíndice 0 de xy es igual al término y ésimo de la secuencia. Vamos a seguir una secuencia. F subíndice 1 de x0, x1 va a ser igual a f0 de x1, f0 de x0. Todo esto sobre x1 menos x0. Quiere decir que aquí tendríamos dos coordenadas. Si en dado caso de que tuviéramos tres, tendríamos que seguir la secuencia que aquí vemos. Simplemente se agregan datos y ahorita en el ejercicio que vamos a hacer, vamos a ver cómo obtener o cómo saber qué datos siguen o cómo ocupar los datos. Una vez conocemos lo que es la pendiente por medio de la diferencia de divididas, ya es posible definir lo que es nuestro polinomio de grado n, de manera también recursiva. Aquí nos dice que P subíndice 0 de x es igual a F subíndice 0 de x0 va a ser igual a x0. Esto va a ser para nuestro primer valor. Se define así ya que este valor es el único que se ajusta a la secuencia original para el primer término. Si, si tuviéramos dos coordenadas, el siguiente punto, digamos así, tendríamos que ocupar lo que es la siguiente fórmula. P subíndice 1 de x es igual a P subíndice 0 de x, que aquí tendríamos, más F subíndice 1 de x0 menos x1 por x menos x0. Y si tuviéramos tres coordenadas, esta sería nuestra fórmula. Y así va a ir sucesivamente. Se va a ir extendiendo y extendiendo conforme al número de puntos que nos dé el ejercicio. Vamos a hacer un ejemplo para que tengamos más claros los términos antes mencionados. Lo primerito es mencionar la fórmula para el polinomio. Nótese que aquí en vez de ocupar f, vamos a ocupar a. No cambia nada la fórmula, simplemente cambiamos de incógnita. A subíndice 0, A subíndice 1, A subíndice 2 y A subíndice n son los coeficientes del polinomio. Estos se van a obtener por el medio de la diferencia de divididas. ¿Qué haríamos con esto? Calculando la pendiente. El ejercicio nos dice, utilizar la interpolación de Newton para obtener un polinomio que aproxime los puntos siguientes y después comprobarlo gráficamente. Estas ya nos está dando aquí lo que son nuestras coordenadas. En este caso vamos a tener 3. Quiere decir que nuestro polinomio va a ser de grado 2. Aquí tenemos los datos que nos arroja al principio. N va a ser nuestro número de coordenadas que nos ofrezca el ejercicio. En este caso son 3. Y J va a ser nuestro contador. ¿Por qué empieza en 1? Bueno, esto ya está preestablecido. El contador siempre va a empezar de 0 hasta que nos dé el valor de n-1, de los datos menos 1. En este caso tenemos 3, menos 1, 2. Por eso es que acaba en 2. Comienza en 0 y que acaba en 2. Como sabemos, nuestras coordenadas cartesianas nos denotan x y y. En este caso, y también se puede definir como f de x. Entonces tendríamos x, f de x.
donde x es el primer término y f de x es el segundo. Vamos a tolver lo que es nuestro dato siguiendo lo antes mencionado. X de 0 sería igual a 1, por lo tanto f de x0 sería igual a 2. X de 1, x1 sería igual a 0 y f de x1 sería igual a 4. X2 sería igual a menos 3 y f de x sería igual a menos 2. Los índices los vamos a obtener mediante la diferencia de divididas, pero para eso vamos a primero a tabular nuestros datos en la siguiente tabla. A partir de aquí empieza lo que se va a ocupar para las fórmulas de la diferencia de divididas. A partir de aquí, después de la función, ¿cómo vamos a definir estos valores? ¿O cómo vamos a armar primero qué vamos a encontrar, no? F de x0 menos x1 se va a encontrar de la siguiente manera. Como vemos, x0 es nuestro valor de aquí arriba y x1 es nuestro valor de aquí abajo, inmediato del renglón. Eso es lo que se va a hacer. Vamos a ocupar primero el de arriba y el de abajo. En el siguiente renglón haríamos lo mismo. Ocuparíamos el de arriba, que sería x1 en este caso, y x2, que sería el inmediato del renglón. Nótese que aquí dejamos un renglón. Así se va a hacer cada que nos obtengamos otro dato. En este caso, si hasta aquí llegaría nuestra tabla si solo tuviéramos dos coordenadas. En este caso tenemos tres, entonces seguimos a la siguiente columna y dejaríamos dos y el último lo ocuparíamos. Si tuviéramos cuatro datos, dejaríamos tres y el último lo ocuparíamos. Y así sucesivamente, dependiendo de cuántas coordenadas te dé. Aquí hacemos lo mismo. F de x0, x1 y x2 se van a hacer lo mismo. Ocupamos el de arriba, que sería x0, x1, y después el de abajo, que sería x1, x2. No se repite el x1, simplemente se agrega lo que es el x2. Y a continuación vamos a ocupar o aplicar las fórmulas de las diferencias divididas. Aquí ya tenemos la tabla que antes tabulamos y llenamos con nuestros datos que ya teníamos. Lo primero que tendríamos que hacer es calcular el valor de fx0, x1, que en este caso la fórmula nos dice que f de x0, x1 va a ser igual a f de x1 menos f de x0 sobre x1 menos x0. Aquí, ¿qué es lo que hicimos o cómo es que generamos esta fórmula? Dado el renglón que tenemos acá, donde se encuentra nuestra función que queremos encontrar, vamos a ocupar el inmediato que tenemos a la izquierda menos el de arriba. Ahora vamos de abajo hacia arriba. Hace rato íbamos de arriba hacia abajo y en este caso vamos a ir de abajo hacia arriba. Entonces tendríamos el inmediato que es f de x1 menos el de arriba que sería f de x0. Y abajo vamos a definir los valores ocupando el último que tenemos en este caso que sería x1 menos el primero que tengamos dentro de este paréntesis que en este caso es x0. Sustituimos datos, nos daría 4 menos 2 sobre 0 menos 1. F de x1 es 4 y f de x0 es 2. Y x1 es 0 menos x0 que en este caso sería 1. 4 menos 2 nos da 2, 0 menos 1 nos da menos 1, que esto nos daría como resultado menos 2. Lo sustituimos en nuestra tabla, lo colocamos para ir llenando o sustituyendo nuestras incógnitas. Ahora el siguiente sería f de x1, x2. Hacemos lo mismo. Ocupamos el inmediato que está a la izquierda de nuestro renglón, viéndolo de frente, claro, y menos el que tenemos arriba, que sería f de x1 en este caso, sobre el último del paréntesis menos el primero del paréntesis. F de x2 es igual a menos 2 menos f de x1, que en este caso es 4, sobre x2, que es menos 3, menos x1, que es 0. Menos 2 menos 4 nos da menos 6, menos 3 menos 0 nos da a menos 3, y menos entre menos nos da más, y 6 sobre 3 a 2. Subimos dentro de nuestra tabla y continuamos con el último de esta tabla para encontrar f de x0, x1, x2. Vamos a ocupar lo mismo. Ocupamos el inmediato del renglón, que en este caso sería x1 menos x2, f de x1 menos x2, menos el de arriba, que sería x0 x0, x1.
sobre el último del paréntesis menos el primero del paréntesis. En este caso, f de x1 menos x2, f de x1, x2 va a ser, nos va a dar a 2 y f de x0, x1 nos va a dar a menos 2. Menos por menos nos da más, 2 más 2, 4. x2 es igual a menos 3, menos x0 que sería 1, menos 3 menos 1 nos da menos 4, más entre menos nos da a menos y 4 entre 4 nos da a 1. Con esto ya encontramos todo lo que es nuestras incógnitas dentro de nuestra tabla. Ahora, hace rato dijimos que para hacer el método de diferencia de divididas ocupábamos después de la función hasta el final de la tabla. Para encontrar los subíndices, para encontrar nuestro polinomio final, vamos a ocupar a partir de la función hacia la terminación de la tabla. Recordamos otra vez nuestra fórmula, que en este caso nos quedaría P sub índice n de x va a ser igual a A0 más A1 por x menos x0 más A sub índice 2 por x menos x0 por x menos x1. Dijimos que aquí sabíamos que íbamos a parar cuando encontráramos este término, que sería x1. Para encontrar nuestros subíndices vamos a ocupar de aquí para acá y lo vamos a hacer de forma escalonada. De esta forma vamos a ocupar el primero de acá, el segundo de acá y el primero de la última columna. Como vemos, ocupamos el primero, el primerito de cada sección. Entonces nos quedaría así: A0 es igual a 2, A1 es igual a menos 2 y A2 es igual a menos 1. Lo sustituimos en nuestra fórmula. A0 nos da 2, más A1 nos da menos 2, por X menos X0, en este caso es 1, más A2, que en este caso A2 es menos 1, por X menos X0, que en este caso es 1, menos 1, por X menos X1, que en este caso es 0. Empezamos a disminuir valores, empezamos 2 menos 2 por x nos da menos 2x, más menos por menos nos da más, nos da 2, más menos 1 por, desarrollamos primero esta multiplicación de binomios, x por x nos da x cuadrada, menos 1 por menos 0 nos da 0, y menos 1 por x nos da menos x. 2 menos 2x más 2 más, simplificamos esta multiplicación, menos 1 por x cuadrada nos da menos x cuadrada, más, ¿por qué? Porque menos por menos nos da más, y 1 por x, x. Ordenamos de forma jerárquica y nos queda que el polinomio de x va a ser igual a menos x cuadrada menos x más 4. Vamos a comprobar lo que es nuestro polinomio, lo vamos a hacer graficando. Generamos una lista de valores que van a ir dentro de los valores que nos dan en las coordenadas cartesianas al principio. En este caso no se alcanza a ver la tabla por la miniatura de la webcam, pero tenemos que sería de menos 4 hasta 3, en este caso. Sustituimos el primer valor como ejemplo. Tenemos sustituimos aquí todos los valores de x los sustituimos acá, y tendríamos menos 4, que sería el primero, menos 4 al cuadrado, menos 4 más 4, que nos daría 8. Y así continuamos con todos nuestros valores, sustituyendo los de la tabla en la fórmula de polinomio. Aquí ya tenemos nuestros valores dados por la fórmula de polinomio, nuestros valores en x que planteamos, y nos genera lo que es esta gráfica. Aquí vemos cada uno de los puntos obtenidos gracias a esta tabla, y como sabemos que se interpola a las coordenadas que nos dieron al principio, que son estas: 1,2, 0,4 y menos 3, menos 2. Los encontramos aquí en la tabla. Cuando 1 es con 2, aquí lo vemos en la tabla. 0 con 4, lo vemos aquí en la tabla. Y menos 3 con menos 2, lo vemos de igual forma en esta tabla.
quiere decir que el polinomio que encontramos sí interpola a las coordenadas que teníamos al principio. Si el polinomio nos, nos interpola a 2 pero al tercero ya no, quiere decir que hicimos algo mal. O que simplemente nuestro polinomio no interpola las coordenadas cartesianas que nos da el ejercicio. Y esto sería todo por este tema. Gracias.